Vamos entonces a continuar con nuestro estudio escatológico que hemos venido trayendo esta semana. Espero que nos sea útil en el conocimiento, pero que no se quede en el conocimiento, sino que nos sirva también de estructura para nuestra vida cristiana y por ende estar preparados para irnos con el Señor. Gracias a Dios por ello. Muy bien, anoche, ¿cuál era el tema que estábamos trazando? La gran tribulación y todas sus implicaciones, cosas que van a suceder dentro de ese lapso, que nada más son sino 7 años. Pero es algo muy difícil lo que allí pasará. Entonces, anoche decíamos que en los últimos 3 años y medio de ese periodo llamado Gran Tribulación, los juicios de Dios van a arreciar contra la humanidad y contra el sistema anticristiano. Y que el último coletazo que dará el anticristo y por ende su sistema es en reunir a todas las naciones, a todos los reyes, especialmente los del oriente, a todos los reyes que están alrededor de Israel. Recuerde que hoy Israel no es bien visto por todos sus vecinos, nadie quiere a Israel. Pues porque para la gente del oriente creen que Israel vino y les robó tierra, les robó un pedazo, pero los que lo robaron fue ellos. Porque a Israel le pertenecía un gran territorio. Pero por Israel ser desobediente, pues también está pagando las consecuencias. Pero a Israel no lo quieren mucho. Sí, ahí sus vecinos, nadie es que los quiera de a mucho, porque Israel se ha convertido en una potencia mundial. Y por ende, pues Israel tiene las promesas de Dios. Por allá en Isaías le dijo que aunque por un poquito de tiempo Él los había dejado, mas sin embargo las promesas siguen firmes. Las promesas a Abraham, las promesas a David, todo eso, esos pactos, Dios los tiene en cuenta. Entonces, al final de la gran tribulación, estaba diciendo que como el último intento, el último coletazo que el anticristo irá a lanzar contra Israel, contra el pueblo de Dios, es reunir a todos los reyes del oriente para que se confabulen contra Israel y de esta manera entonces poder exterminar a Israel. Ese es el propósito. Entonces, ese intento del anticristo contra Israel, entonces da paso a una batalla que se llama la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón da paso a otro acontecimiento que se llama la segunda venida de Cristo. Así que en esta noche quiero combinar esos dos puntitos. En primer lugar, espero no confundirlos, sino al contrario, poder que nos queden las cosas lo mejor claras posibles. Entonces, en ese orden de ideas vamos a mirar en primer lugar. Entonces, empieza la batalla la reunión de los reyes del oriente. Entonces, eso da paso a la batalla de Armagedón. Y la batalla de Armagedón da origen a la segunda venida de Cristo, porque si Cristo no viene a pelear por Israel, eso sí, los borran de la faz de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Te vamos a rodar aquí las diapositivas que tenemos con algunos datos que nos pueden ayudar para una mayor comprensión. Entonces ahí tenemos nuestro título: la gran batalla de Armagedón. Ya estaremos explicando por qué Armagedón, qué significa eso. Entonces, ese es como el punto con el cual vamos a arrancar
esta sección de enseñanzas. Y aquí tenemos unos textos bíblicos que nos van a ayudar. Estamos en Apocalipsis 16, ahí quedamos anoche, por ahí mirando algunas cosas de Apocalipsis 16, las copas de la ira, que son los últimos juicios que se derramarán sobre la tierra. ¿Y qué dice el texto? ¿Será que podemos leer a una sola voz esos dos versículos? De la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. A reunirlos a la batalla de aquel gran día. Bueno, ahí hay una Trinidad, ¿cierto? ¿Sí la encuentra? El dragón, el falso profeta y la bestia. A los que les gusta la Trinidad, pues ahí está. Uy, Señor, ¿sonó duro? Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, por eso estoy diciendo que eso va a ser la última intentona de Satanás y de todo su sistema. Pero, como dice ese dicho vulgar por ahí, él no sabe lo que le va pierna arriba, ¿sí? Él de manera sutil, de manera arrogante, de manera con ese espíritu y con esa intención de acabar al pueblo que no le ha seguido la corriente, entonces va a reunir a todo el mundo y dice que a esa reunión invitan los demonios, dice que espíritus inmundos, es decir, a las buenas ya no le creen. Entonces ahora le toca valerse de influencias malignas y seguir o convocar a los reyes de la tierra. Pero el Señor le tiene preparado esto. Amén. Porque es que a Dios nadie lo sorprende. La gente, Satanás, el mundo cree que a Dios se puede sorprender, pero no, Dios siempre va adelante. Amén. Y Satanás lo sabe, que Dios le ha salido adelante todas las veces. Y esta vez no será la excepción. Amén. El versículo 16 del mismo capítulo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces los reúne allí en ese lugar. Geográficamente se ha tratado de ubicar el lugar, pero no se ha encontrado de pronto un monte o un valle que en el momento se pueda identificar de una manera clara o que lleve ese nombre. Mas sin embargo, conjeturas, cosas que han sucedido, porque en ese valle que se llama Armagedón, que vamos a hablar ahorita un poco más adelante, ha sido el valle de muchas batallas del pueblo de Israel y de tragedias. Por ahí Josías ganó una guerra, por esos lados también murió Saúl con sus hijos. Entonces, ese lugar que se ha tratado de determinar que ese puede ser el valle o el lugar de esa gran batalla, entonces tiene esas características que apuntan a eso. Lo cierto es que la Biblia aquí le da el nombre de Armagedón. Gloria al Señor. Ahí tenemos como la panorámica del valle. Este valle también se llama el Valle de Jezreel. Como dije, ha sido lugar de muchas guerras y de muchas batallas. Y aquí vamos a definir un poco el término Armagedón.
Entonces viene de la palabra hebrea Ar-Magedone, que significa monte Megido o monte de Megido, ¿sí? Entonces, ahí está la definición de la palabra. Esta palabra que compone el término completo, Har o Ar, como se quiera leer, también significa colina. Y las colinas más probables son las que rodean el valle de Megido o el valle de Jezreel. Este lugar queda más o menos a 97 kilómetros al norte de Jerusalén. Es el lugar que se ha identificado o se ha determinado que puede ser el valle de la gran batalla. Aunque también ocurrirá un fenómeno, diríamos, sobrenatural, cuando el Señor venga, ya más adelante lo vamos a mirar también, y creo que empalmará con ese valle. Cuando el Señor venga por segunda vez, dice la Biblia que Él posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se abrirá, dice que abrirá un gran valle. Entonces ese valle puede extenderse hasta aquí. Y ahí será entonces el escenario de la gran batalla que anoche decíamos que puede ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí está el valle de Megido o Jezreel. Estaba diciendo hace un momento que ha sido un lugar de guerras, de batallas y también de muchas tragedias. También, entonces, es un lugar bastante característico en la tierra de Israel a través de la historia. Entonces, pues yo pienso, mi concepto es que Israel se replegará en su territorio y más exactamente en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Por eso la Biblia dice que el día que el Señor venga y el monte de los olivos abra el valle, dice, allá huiréis, ¿sí? Dice la Biblia que ellos huirán hacia ese valle, y entonces todo este valle estará también lleno de ejércitos que vienen a pelear contra Israel, ¿sí? Eso estará inundado de ejércitos que vienen a guerrear, a pelear, a exterminar a Israel. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, gloria al Señor. Bueno, ¿qué más encontramos? Entonces, dije hace un momento que la batalla de Armagedón da lugar a un hecho grande, y es la segunda venida de Cristo. Y creo que nosotros ya tenemos diferenciado qué es la segunda venida de Cristo y cuál es el levantamiento de la iglesia, ¿cierto? ¿Por qué se le llama segunda venida? Porque la primera venida de Él fue cuando vino a salvarnos, cuando se hizo hombre, ¿sí? Ese es su primer advenimiento. Y a este hecho se le llama la segunda venida porque Él volverá a la tierra. Cuando venga por la iglesia no viene a la tierra, viene hasta las nubes, ¿sí? Entonces eso es lo que diferencia el levantamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Uno escucha a predicadores mezclar las dos cosas. Por ahí también escucho a veces canciones, pues el que canta, el poeta, pues él se preocupa por su poesía, pero el teólogo le pone cuidado a la teología, ¿no? Entonces uno a veces escucha canciones con teologías un poco inadecuadas, ¿sí? O sea, que no encajan, porque he escuchado cantantes que se refieren a la venida de Cristo por la iglesia, hablando y todo ojo le verá, ¿sí? Algo así. Entonces, cuando Cristo venga por la iglesia, todo ojo no le va a ver.
pero en su segunda venida, sí. ¿Listo? Muy bien, entonces, de esta manera lo ilustra el Apocalipsis. Viene montado en un caballo blanco y un gran ejército que lo sigue. Y dígame usted, adivíneme usted, ¿quiénes estaremos componiendo ese gran ejército? Ahí viene la iglesia, en cuerpos transformados, ¿sí? Porque el Señor ya nos transformó y nos llevó, ¿cierto? Y nos dio premios y se casó con la iglesia. Y cuando uno se casa con la mujer no la deja para nada. Entonces por eso el Señor no va a dejar su iglesia por allá arriba y venirse él solo. Amén. Él viene con su iglesia, viene con ángeles, viene bien armado. Porque la pelea es peleando, ¿sí? La pelea es peleando, porque recuerde que lo están esperando miles de ejércitos en el valle de Megiddo. Lo están esperando para la batalla del Armagedón. ¿Listo? Y de pronto, no sé si yo especule, pero déjenme especular un poco. Y me parece de pronto mirar a esta cantidad de reyes y de ejércitos desafiando a Israel, así como cuando Goliat desafiaba al ejército de Saúl. Denme un hombre, ¡órale, cobarde! ¡Salgan a la pelea! Ellos sí le van a salir, pero con el jefe. Amén, con el Señor de señores y con el Rey de reyes. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, va a ser algo conmovedor, diríamos terrorífico para ellos, ¿cierto? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. Después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces ahí vendrá el Señor, dice la Biblia, con gran poder y gran gloria. Y este pasaje tiene su contexto. Esto que ve ahí que usted que dice CF quiere decir con referencia. Con referencia a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Leámoslo. Usted tiene ahí su Biblia, ¿cierto? Leamos ese texto porque pues no cabía en la lámina, pero en su Biblia sí cabe. Gloria al Señor. Apocalipsis 19, 11. Amén. Amén. Entonces dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Yo les decía anoche que no confundamos el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 con el de Apocalipsis 19. Y el que lo montaba, ¿cómo se llama? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea, es decir, no con rabia, no porque le guste el derramamiento de sangre, sino él con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Recuerden que eso dice Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y los ejércitos celestiales, amén, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo.
¿Y a quién es que la Biblia dice que se le ha concedido este dice de lino fino? A la iglesia. De lino finísimo, amén, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Esa espada representa la palabra, ¿cierto? Para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Contra él es que el anticristo se va a estrellar de frente. Amén. Él cree que es contra un pueblecito, así como el diablo ha pensado que él se levanta y contra una gente como tontica, como bobita, que se visten con aguas largas y que no toman cerveza, ni se emborrachan. Esos son unos pobrecitos. Eso piensa el diablo de nosotros. Pero con nosotros está este mismo Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y entonces aquí Él viene a defender a su pueblo, a pelear por Israel. Y aquí se habla de que Él pisa el lagar. El lagar, usted sabe que era el pozo donde se pisaban las uvas. Y claro, el que pisaba las uvas salía salpicado, chorreado del color de la uva, de la mancha de la uva. Entonces ese lagar se refiere la Biblia al mar de sangre que va a quedar de la batalla de Armagedón. Más adelante lo vamos a leer. Dice la Biblia que la sangre subirá hasta la boca de los caballos. Entonces a ese lagar se refiere aquí el versículo cuando está diciendo que Él mismo y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces ahí se está cristalizando su segunda venida. Amén. Gloria al Señor. Y nada menos ni nada más, entonces las naciones, los pueblos, los reyes, los ejércitos que están allí en el valle de Megiddo esperando que Israel salga a la batalla, Israel no salirá solo. Ahí estará el Señor para defendernos. Amén. Demos gloria a Dios. Entonces, la segunda venida de Cristo, ya que estamos en el punto, pues tratemos de profundizar un poco más de esto. La segunda venida de Cristo tiene unos objetivos. Amén. Pero el texto bíblico, esto es Apocalipsis, se me fue una O en lugar de la P. Entonces dice la Biblia, he aquí que viene en las nubes. Y ahí se cumple lo que dice el texto. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Recuerda usted quiénes fueron los que le traspasaron literalmente? Israel, los judíos. ¿Sí? Los que ese día se holgaron y se regocijaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato decía, pero ¿cómo va a ser que les voy a soltar un hombre que no tiene ningún delito acometido? Ellos no importa, pero crucifícalo, senténcialo a muerte. Y lo cambiaron por un homicida. Entonces aquí ellos dicen que lo van a ver, dice la Biblia que ellos lo van a ver, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces la gente, los que han conocido, los que han leído, los que se han enterado de esto y no se hayan ido con el Señor, ellos estarán ahí también lamentándose. Que será lamento y lloro, dice la Biblia. También hay otra palabra que corrobora esto y es Hechos 1, 9 al 11. Esto pasó el día que el Señor ascendió al cielo. Leamos el texto, dice, y habiendo dicho estas cosas, gloria al Señor,
Viéndolo ellos, ¿quiénes son ellos? Los discípulos, los apóstoles. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, creo que esa despedida fue dura para ellos. Eso no fue fácil. Amén. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Entonces se está refiriendo a su segunda venida. Así como se fue del monte, así vendrá otra vez al monte de los olivos. Y les tengo la referencia de Zacarías 14 para que la corroboremos, que ese sería el contexto de este texto. Amén. Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo anunciaré a todas las naciones para combatir con... Porque yo reuniré, estas gafas ya casi no ven leer. Porque yo reuniré a todas las naciones, está hablando de reunir naciones, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande. Y a la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él ¿quiénes? ¿Y quiénes son sus santos? La iglesia, los ángeles, todo el ejército, que él viene, ese ejército celestial. Entonces sí concuerda Zacarías con lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles. Este Jesús que fue quitado, que fue levantado de vosotros, que se fue al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y Zacarías está diciendo que él posará sus pies sobre el monte de los olivos, y este se abrirá para el occidente, para el oriente, para el norte y para el sur. Por eso ese es un pensamiento mío, de que ese valle irá a llegar hasta Jezreel, hasta el Megiddo, porque ahí es donde están los enemigos. Ahí está el combate que el Señor viene a sostener. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos claro esto de la segunda venida de Cristo. Y no la confundamos más con el levantamiento de la iglesia. ¿Sí? Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Bueno, por aquí hay otro puntito de la segunda venida de Cristo. Entonces, estos son los objetivos que yo les hablaba hace un momento. Entonces, es el segundo regreso de Cristo a la tierra, y viene a salvar a Israel de la batalla de Armagedón. También él viene a juzgar a las naciones. Es el punto que sigue
de esta enseñanza que tenemos programada para hoy. Y también Él viene a establecer el reino milenial, que es la enseñanza que, si Dios nos da vida, mañana estaremos compartiendo. Entonces, a esas tres cosas básicamente viene el Señor, ¿sí? A salvar a Israel, a librar a Israel de esa gran batalla, a juzgar a las naciones y a establecer su reino milenial, ¿sí? Por eso mañana estaremos aclarando algunas cosas al respecto, porque hay quienes enseñan que el reino milenial ya está, que ya existe. Otros dicen que el reino milenial va a ser eterno, pero por eso se llama reino milenial, porque se refiere a 1000 años. Que uno no podemos tampoco saber si sean 1000 años literales o 1000 años que se acaban en un día, porque eso dice la Biblia, que para el Señor un año como un día. Entonces eso nosotros no lo podemos determinar, eso solamente está en su soberanía. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a volver a la batalla, vamos a meternos otra vez a la batalla de Armagedón. Ya nos dimos cuenta que esa batalla entonces es la que está generando, la que origina que Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Gloria al Señor. Entonces, recordemos aquí algo más. Ahí está, otra vez vamos a recordar la batalla de Armagedón. Recordemos un poquito los términos. Armagedón también significa la montaña de la destrucción o el lugar de matanza. Es un lugar, por eso decimos que es un lugar que se ha relacionado con derramamiento de sangre, con guerra. Y pues está ubicado en inmediaciones, para que nos ubiquemos un poquito más, en inmediaciones del monte Carmelo. ¿Alguien recuerda algún episodio del monte Carmelo? A Elías frente a los profetas de Baal. Usted se ubica en la geografía de Israel y el monte Carmelo está más o menos como por aquí, como en una puntita que sale hacia el mar Mediterráneo. Baja por aquí, más o menos está el monte, ese valle de Megiddo, geográficamente hablando, ¿no? Si usted se ubica en el mapa de Israel. Bueno, también estábamos diciendo hace un momento que ese prefijo Har significa colina o montaña. Megiddo también se le llama, o Megiddo, y significa cortar o matar, ¿sí? Entonces, el lugar es estratégico. El lugar por eso es característico por esas cosas. Entonces, vamos a mirar aquí algunas cosas que tienen que ver con este acontecimiento. Ese día de esa batalla se le llamará el día de la ira de Jehová. Vamos a mirar la Biblia en el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 63. Versículo 1 al 4. Isaías 63, 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el pueblo, yo el que hablo en justicia, grande para salvar, responde él. Preguntan, bueno, ¿quién es? ¿Por qué es rojo tu vestido?, le preguntan. Y en sus ropas como el que ha pisado el lagar. O sea, aquí ya la Biblia está diciendo que él estuvo en la batalla, ¿cierto? Ya peleó la batalla del Armagedón. Y entonces trae rojos sus vestidos salpicados, y por eso le están preguntando, ¿qué pasó? Entonces mira lo que responde él en el versículo 3.
He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Israel son sus redimidos. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiese quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Entonces aquí se cae el concepto de que el padre siempre ha tenido un hijo que le ayuda, ¿cierto? Aquí dice que él está solo. Lo lógico es que el hijo respalde al papá. ¿O cuál hijo ve a su papá peleando y no se mete? ¿Sí? Entonces, ahí con eso que la Biblia dice que él solo, dice yo solo estuve, y gracias a Dios que no hubo otro, porque otro se hubiera llevado la gloria. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que su gloria él no se la da a nadie. Amén. Entonces aquí él ya peleó, ¿cierto? Él ya peleó, él ya cobró venganza. Porque es que el Señor tiene guardadas muchas cosas contra la humanidad. Con nosotros las tenía. Eso estaba en un acta, ¿recuerda? Eso estaba en un acta, eso estaba en un expediente. Ahí estaba. Sino que el día que nos convertimos, nos reconciliamos con Él y Él rompió eso. Dijo, esto ya, asunto arreglado. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, ¿entiende el privilegio que tenemos nosotros como iglesia? ¿Entiende así un poco más el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros? No vayamos a hacer por nada de la vida que el Señor tenga que volver al archivo viejo, ¿sí? A mover el archivo. Eso ya el Señor lo tiene allá. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra característica tiene esa batalla? Se dice que es la batalla más sangrienta de la historia. Remitámonos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 17 y el versículo 18. Gloria a Dios. Dice la Escritura: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Oiga, los chulitos van a tener una cena especial. Oiga, a todos los corroñeros van a ser convidados, y aquí la Biblia dice que es la cena de Dios. No la confunda con la cena del Señor. ¿Sí? No vamos a confundirla con la cena del Señor. La cena de Dios, y esa cena va a ser para todos los animalitos que les gusta alimentarse de carnita. Amén. Entonces, eso no es un cuento, eso va a ser una realidad. Y también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 20, que la sangre llegará al freno, hasta el freno de los caballos, o hasta la boca de los caballos, porque los caballos se ponen el freno en la boca, ¿cierto? O les ponen. Ellos no se lo ponen, se lo ponen, ¿cierto? Gloria al Señor. Miremos a Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 20.
Mire, ahí vuelve a hablar el Señor. Y vuelve a hablar la Biblia del lagar. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Faltó haber hecho la fórmula matemática. ¿Cuánto mide un estadio? Bueno, queda de tarea para la próxima. ¿Sí? ¿Una cancha mide 100 metros? Unos 200, unos 500, 400, 500 metros a la redonda. Ajá. 600 estadios, dice la Biblia. Entonces ahí están las características de esa gran guerra. Y cuando leemos a Ezequiel, el capítulo 39, versículos 12 al 15, nos dice que se van a gastar 7 meses enterrando muertos. ¿Se imagina usted un sepelio de 7 meses? Terrible. Eso es 180 metros y son 600 estadios. Entonces, vamos a Ezequiel, ¿cómo? 1600 metros a la redonda. ¿Dice 1600 estadios? Bueno, a la próxima nos ubicaremos más mejor con el dato. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 39, 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Ya aquí no solamente Israel. Y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Es decir, al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros. Aquí habla del valle de Amón Gog. Entonces fíjese que ni siquiera las aves van a ser capaces de comerse todos esos muertos. Entonces esa es la famosa batalla de Armagedón. Y recuerde que voy a decir, esto no es una película, esto no es un cuento, sino recordemos que el Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará por inadvertido. Su palabra se cumplirá. Entonces, este es el día de venganza, es el día que el Señor irá a cobrarle al mundo. Así que entonces, la devastación va a ser terrible, va a ser desastrosa. Entonces, con esto terminaríamos el punto de la batalla de Armagedón. Amén, que lo estamos combinando con la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Luego vamos a pasar a otro punto interesante también, que sucederá inmediatamente. Bueno, aquí nos falta un pedacito que decir algo más. Entonces, de la batalla de Armagedón, el Señor Jesucristo vencerá al anticristo. Porque es que ustedes no se han preguntado, ¿y qué pasó con el anticristo? ¿O qué va a pasar? Aquí nos cuenta la Biblia qué va a pasar con el personaje ese. El Señor Jesucristo vencerá al anticristo y al falso profeta y los arrojará al lago de fuego y azufre. Sigamos ahí en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 19 al 21. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. O sea que mire quiénes son los primeros que caen. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces ahí le llegará su final al anticristo y al falso profeta. Ya lo dijimos que Israel será salvo en esa batalla, y luego vendrá Israel a ser parte del reino milenial. Eso lo contempla Zacarías capítulo 12 y capítulo 13. Amén. Entonces con esto sí ya concluimos este punto, porque es importante que usted mire el desenlace del anticristo y de su falso profeta. ¿Sí? Entonces ellos son los primeros que caen en la batalla de Armagedón. Y luego los demás dicen que caerán por la espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco, que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Démosle una alabanza para él. Gloria a Dios. Entonces ahora sí pasamos a otro punto de ese acontecer de cosas. Dijimos que la segunda venida de Cristo marca tres cosas. ¿Alguien las recuerda? ¿Cuáles eran? Librar a Israel de la batalla del Armagedón, y la otra, juzgar a las naciones. Cuando se habla del juicio de las naciones, tampoco será un juicio de condenación inmediata. Obvio que la gente que está aquí ya están sentenciados, ¿cierto? El hecho de que ellos hayan sido buenas gentes con Israel no les va a ayudar para salvarse, sino para tener algunos privilegios, oportunidades quizás dentro del reino milenial. ¿Sí? Entonces, por eso cuando nosotros leemos aquí, vamos a leer rápidamente ese pasaje de Mateo ¿qué? 25, 31. Entonces, es importante que lo contextualicemos también. Dice así la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En su trono, él tiene trono. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero no se está refiriendo al reino de Dios, sino al reino milenial. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te servimos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinisteis a mí? Entonces el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos, no está hablando de sus hijos, si fuera la iglesia, ¿no? Es decir, aquí no está hablando de la iglesia. Dice: a uno de mis hermanos más pequeños
a mí lo hiciste. Entonces se refiere a los favores que los gentiles le hagan a los judíos en la época de la gran tribulación. Porque la persecución va a estar contra ellos. Ellos no podrán comprar ni vender porque no van a tener la marca de la bestia, ¿sí? Entonces por eso aquí se va a recompensar de alguna manera eso que el Señor, que ellos van a hacer con el pueblo. Por eso mucha gente malinterpreta y da de comer y de beber a la gente y no, es que así me salvo. No, así lo han malinterpretado, así lo presentó quizás la religión católica para que la gente se salvara a través de las indulgencias. Incluso había gente que compraba indulgencias para pecar con licencia. Las compraban por adelantado. Y entonces pecaban, dicen, no, yo ya tengo un poco de indulgencias compradas, ya hice un poco de obras de caridad. No, estas obras, si se llaman obras de caridad, es las obras de caridad que los gentiles irán a tener con o hacia los judíos en medio de la gran tribulación. Pero habrán otros que no lo van a hacer. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso el infierno, mire para quién se preparó. Porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber. Entonces, así sucesivamente sigue diciendo el Señor. Entonces, para que no pensemos que la gente se va a salvar por obras. Porque la Biblia también es clara cuando dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Las naciones gentiles, las que van a ser juzgadas de esta manera, son las que sobrevivan a la gran tribulación. Porque recordemos que dentro de la gran tribulación va a caer mucha gente, va a haber muchos estragos. Entonces, y también luego ya pasó la batalla de Armagedón y todo eso, así que entonces mucha gente ya ha muerto, y estos serán los sobrevivientes a la gran tribulación y los que hayan tenido misericordia con Israel. Miren lo que dice Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Esperadme, dice el Señor. Entonces, Él juzgará a las naciones. Ya vimos juicios devastadores, pero Dios también hará alguna excepción con las personas que ayudaron a Israel en medio de su aprieto, de su apuro, porque la gran tribulación para Israel significa dolor, angustia, tiempos de calamidad. Bueno, ¿qué más decimos de este punto? Entonces, aquí está la figura que nos presenta la Biblia: las ovejas a un lado, los cabritos al otro lado, y estos son como los objetivos del juicio de las naciones. Gloria al Señor. Entonces, uno de esos objetivos ya dijimos que es recompensar el buen trato que se le dio a los judíos durante la gran tribulación, que serán privilegios que tendrán las naciones dentro del reino milenial. No van para el reino de los cielos. ¿Sí? No vaya a predicar así el evangelio. Tranquilo, amigo, si usted se queda, si usted no se salva ahora, dele harta guapanela a los judíos en la gran tribulación y con eso ya se salva. No vaya a predicar así, porque así no es. ¿Sí? Así no es. También castigar a los que no le sirvieron al pueblo judío en el tiempo de la gran tribulación, que están tipificados en los cabritos y que estarán a la izquierda. Y también, entonces ahí se hará esa distinción de las ovejas de los cabritos. Pero, entonces, vuelvo a repetir, esto será exclusivo con Israel, el trato, y entonces Dios tendrá en cuenta eso
a las naciones gentiles. Gloria al Señor. La Biblia no dice en qué momento o cuál será nuestro papel ahí en ese pedacito, pero ya estaremos de regreso con el Señor, ya en otro cuerpo. Hay hermanos que preguntan, ¿y cómo vamos a volver? ¿Y en qué vamos a vivir? Pues recuerde que ya fuimos transformados. Y lo único que la Biblia dice es que fuimos o vamos a ser transformados con un cuerpo semejante al de la gloria suya. Amén. Entonces creo que con esta parte terminamos por hoy estos 2 puntos que se convirtieron en 3. Batalla de Armagedón. ¿Cuál fue el otro? La segunda venida de Cristo y el juicio a las naciones. Esperamos que Dios nos siga dando sabiduría, nos siga dando entendimiento y podamos cada día comprender las Escrituras. Pero vuelvo a decir, cuando uno escudriña esto, en medio de todo esto se da cuenta el privilegio que tenemos nosotros como iglesia. Eso es indiscutible y es único y es exclusivo. Por eso, mi hermano y hermana, usted y yo tenemos que atesorar, guardar, valorar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque recuerde que lo que la ley dijo de Jesús no falló ni una tilde ni una jota. Y lo que está determinado para este tiempo, el Señor dijo que se puede acabar el cielo y se puede acabar la tierra, pero su palabra será firme. Su palabra es fiel y verdadera. Así que vamos a orar, mis hermanos, en esta noche, dándole gracias a Dios por la enseñanza. Gloria al Señor. Y démosle gracias a Él por el privilegio que Él nos ha dado de ser salvos. Porque en esta enseñanza, en estos eventos escatológicos, fíjese que ya nos fuimos coronados, estuvimos en las bodas del Cordero y ahora venimos con Él en ese ejército imponente. Amén. Gloria al Señor, siendo parte de ese ejército poderoso del Señor. Así que, mis hermanos, vuelvo a repetir, esto no es un cuento, ni es una locura nuestra, no es que estamos locos, no. Es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por ahí hay un texto que dice, por allá en Lucas, me parece que está en Lucas 12:32 o 12:30, donde dice la Biblia, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, esto nosotros no lo buscábamos. Y si queríamos pagarlo, pues tampoco teníamos con qué comprarlo. Y si íbamos a hacer méritos para ganarlo, pues tampoco teníamos méritos para ello. Pero a Él le plació. A Él le plació salvarlo a usted, le plació salvarme a mí y le ha placido mostrarnos todas estas cosas. Entonces, ante eso, ¿qué? Solamente sentirnos privilegiados de parte de Dios.